bueno, se intersectan, entonces aprovecharía para contestar las que fueron similares. Por un lado, el senador Madero, gracias por sus preguntas. Y bueno, toca usted distintos puntos que, por supuesto, en esta coyuntura pues nos preocupan mucho a todos. Por supuesto, como usted bien señala, no solamente a los bancos centrales, a toda la sociedad, todas las autoridades están volcadas en este tema que ahora afecta la inflación y el crecimiento de la economía global, ¿no? Por supuesto, entre ellos incluido México. Pues como hemos señalado en nuestra exposición y usted también bien lo comunicaba, bueno, pues al tema de la pandemia que todavía no se resuelven todos sus efectos, venimos, bueno, pues de un periodo complejo donde ya estábamos esperando que la economía empezara a repuntar, que de hecho lo está haciendo, pero de una manera más acelerada en todo el mundo. Desafortunadamente con lo que ha estado pasando con el conflicto de Rusia, bueno, pues llega un factor adicional que nos genera pues una presión extra a los conflictos todavía o a los impactos, presiones inflacionarias todavía no resueltas que tenemos todavía de la pandemia. Entonces, por supuesto, estamos en el Banco de México muy atentos a los efectos que esto pudiera tener, como bueno, lo he señalado en varias intervenciones, incluida la de hace unos momentos, y me permitiría ratificarlo, el compromiso del Banco de México. Bueno, yo por supuesto como gobernadora lo ratifico a título personal, pero de toda la Junta de Gobierno, que cada uno de los miembros, aunque puedan tener distintas visiones, cada uno de ellos ha señalado y ratificado en distintos ámbitos su compromiso, el compromiso que todos tenemos con el cumplimiento de nuestro mandato para llegar lo más pronto posible a la meta del 3%. Por otra parte, le quisiera compartir, por supuesto, el tema de la coordinación entre las distintas instancias es fundamental. Aprovecharía aquí para compartirle que existe un ente que coordina, centraliza, fomenta la participación de todos los bancos centrales o de diversos bancos centrales a nivel mundial, el Banco de Pagos Internacionales, que constituye una instancia de coordinación muy activa en la que participa, por supuesto, el Banco de México, bueno, encabezado, claro, por un mexicano, el doctor Carstens, y el Banco de México, por supuesto, participa activamente en las distintas reuniones y revisando los distintos temas que, por supuesto, en este momento son fundamentales. La parte de los avances tecnológicos, las monedas digitales que en todo, bueno, en distintos bancos, en distintas economías, no solamente desarrolladas, sino también emergentes, se está intentando explorar y desarrollar en un futuro justamente toda la regulación que se requiere a nivel global para, si bien se ha avanzado de manera muy importante con la normatividad que se conoce como de Basilea. Sin embargo, bueno, siempre hay nuevos retos y la tecnología, como bien lo señalaba usted y algunos otros senadores, bueno, pues va muy rápido. Entonces, el reto que tenemos los bancos centrales y las distintas autoridades que participan o participamos en esta regulando estos temas es justamente podernos coordinar para que a nivel global, no solamente en algunos países, a nivel global, podamos tener los mecanismos para cerrar la puerta a los riesgos que pudieran provenir de este tipo de situaciones como la que usted señalaba. Por otro lado, quisiera compartirle que sobre el tema que me planteaba de cómo veríamos o cómo se ve la posibilidad de que el dólar como moneda pudiera dejar de serlo. La perspectiva que tenemos es que si bien ha habido alguna diversificación hacia otras monedas, no se percibe que en el corto plazo el dólar pierda en un futuro próximo este papel privilegiado que tiene como moneda de reserva. Y sobre la expansión del balance de los bancos centrales, por supuesto, bueno, pues como usted bien lo señalaba, fue una medida que tomaron distintas economías
en su momento tratando pues, de apoyar a los ciudadanos en la medida de las posibilidades de cada uno para contrarrestar los efectos de la pandemia que se vieron, bueno, pues sobre todo en los temas de empleo, gente se quedó pues sin trabajo y el confinamiento pues también generaba una necesidad de buscar algunas herramientas que algunos países utilizaron y por supuesto en este momento pues ya estamos en una situación distinta, los datos de inflación pues nos han llevado a las cifras que les he compartido, donde pues tenemos niveles muy altos, pero el compromiso de los bancos centrales y en particular me referiría al compromiso del Banco de México que me corresponde presidir, encabezar, es seguir como en cada decisión de política monetaria que tomamos en el periodo en el que opera la política monetaria, que es alrededor de 8 trimestres, es decir, 2 años, estar muy atentos para en cada decisión tener los elementos de todas las variables que pueden influir en esta toma de decisión, con el compromiso al 100% de todos de encaminarnos a la brevedad posible al cumplimiento de nuestro objetivo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa, yo estoy un poco enferma. No es COVID, pero estoy un poco… Oye, tú estabas aquí. No se preocupe. No es COVID porque… No se preocupe. No puede ser COVID porque me dio y justamente acabo de salir. Entonces… Sí, muchas gracias. Pero no se preocupe. Después me preguntaba el senador Juan Manuel sobre el tema de la autonomía y bueno, algunos otros senadores han planteado la misma preocupación. A mí me gustaría primero agradecerles por sus preguntas al respecto y me da la oportunidad de compartirles la posición que tenemos en el Banco de México. Por un lado, le diría, la autonomía está vigente sin ninguna duda y es de vital importancia que así mantenga, como estoy segura de que así seguirá. Aquí solamente quisiera recordar, la autonomía fue otorgada al Banco de México en 1994, que fue un proceso derivado de que a lo largo de muchos años, bueno, en el caso de México tuvimos inflaciones muy altas que se reflejaron en un impacto negativo a la economía. Como sabemos, el impacto que tiene la inflación, por un lado sobre la población de menores recursos, pero también por otra parte distorsiona o afecta las decisiones económicas que toman todos los actores, pues llevaron a tener hiperinflaciones en los años 80 y se tomó, bueno, incluso a nivel constitucional fue la reforma, esta decisión, para poder otorgar al Banco de México este mandato tan prioritario para nuestra sociedad de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y le quisiera compartir con ustedes algunos de los beneficios que sin duda se han observado derivado de esta autonomía con la que cuenta esta institución. A partir de ahí se observa que tenemos una inflación general anual que ha disminuido a cifras de un dígito desde los elevados niveles que le compartía tuvimos hace tiempo en nuestra economía. También tenemos que la inflación en México es menos persistente y volátil que en otros momentos del pasado. Las expectativas de la inflación de los agentes económicos, que es un elemento tan importante en todo momento y especialmente en estos momentos en donde la inflación está, por las razones que hemos compartido, por encima de la meta que tenemos planteada en el Banco de México, las expectativas de inflación de los agentes económicos se han ido consolidando en niveles consistentes con una inflación baja y estable, que eso es fundamental para nuestra economía. Y se ha registrado una importante reducción en el traspaso de fluctuaciones en el tipo de cambio a precios. En ese sentido, le quisiera agradecer la oportunidad
para poder comentar este tema y ratificar que desde nuestra perspectiva, y como siempre ha sido a lo largo de la vida de este instituto autónomo, la autonomía del Banco de México, como le comentaba, es vigente y así lo seguirá siendo. Muchas gracias por su pregunta, senador. Después tenemos las preguntas. Muchas gracias, senador Noé, que me plantea, bueno, respecto a varios temas. Por una parte, tenemos sobre el proceso de las solicitudes vinculados a la ley FinTech. Le compartiría, el proceso de autorización tiene diversas etapas. Pasa en primera instancia por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Después los expedientes llegan al Banco de México, donde se revisan y hay revisiones entre las distintas autoridades para analizar la viabilidad de las solicitudes. Si hubiera alguna observación, se hace saber a los solicitantes para que en su caso la subsanen o se desistan, como ha sido el caso de algunas. El Banco de México participa en un comité interinstitucional para deliberar al respecto y se emite una resolución y en su caso oficio de autorización. Entonces, en este sentido, las cifras que le compartía, la reserva de con posterioridad poderle pasar los casos específicos que usted me consulta, con muchísimo gusto, están en revisión y en su momento se seguirá este mismo proceso. Si hubiera observaciones, bueno, pues se les harán llegar a los participantes y de subsanarlas, bueno, se procederá a realizar las autorizaciones correspondientes. Por otra parte, me preguntaba sobre el tema de la moneda digital. Bueno, como señalaba, la moneda digital es parte estratégica de la visión que tiene el Banco Central respecto al esquema de pagos a futuro. Si bien no se pretende que sea un sustituto de la moneda o de los billetes que tenemos fiduciarios actualmente, sí consideramos que esto va a ser un elemento muy importante para fomentar la inclusión financiera. Esto está pensado con el objetivo de poder abrir cuentas para personas bancarizadas o no bancarizadas, ampliar posibilidades de pago que sean rápidas, que sigan siendo eficientes, seguras y tener un activo versátil que nos permita la implementación de distintas funcionalidades, pensando un poco hacia el futuro, como mecanismos de automatización que fomenten la innovación. Se podrían programar eventualmente cuando tengamos las herramientas, a la programación, por ejemplo, de algunos pagos para cada usuario o descuentos, en fin, a lo mejor en vez de tener un monedero donde nos reembolsen algunos beneficios, bueno, en automático se puede llevar alguna contabilización de este tipo de temas. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país es la inclusión financiera y consideramos que junto con algunos otros proyectos que tiene el Banco de México como CODI, entre otros, la moneda digital va a ser un elemento importante para permitirnos seguir abarcando a una población mayor que hoy no tiene acceso a algunos de estos esquemas. Y le compartiría, porque me parece que algunos, y no sé si también la omití, de la anterior participación, el tema de los criptoactivos o los activos virtuales. Si bien de un tiempo a la fecha han tenido un crecimiento importante en algunas economías, como, bueno, desde hace varios años la Secretaría de Hacienda y el Banco de México han comentado pues, que son activos que por un lado no se deben de confundir pues, con las monedas digitales, son activos que no están respaldados por alguna autoridad, no son monedas de curso legal y por la variabilidad que tienen en los valores por su propia naturaleza, pues pueden ser un riesgo para los particulares que decidan tener acceso a ello.
Entonces, es importante para nosotros poder hacer la distinción de la moneda digital, lo que es la moneda digital, que por supuesto va a estar respaldada por el Banco de México y esto dará certeza pues para su uso en toda la economía. Como les señalaba, los criptoactivos no tienen estas características. Y me parece que esas eran sus preguntas. Muchas gracias, senador. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Sí. Seguimos con las respuestas. Ya la iba yo a regar. Sí, no, todavía no acabo. Era para tener. Perdón, me voy a apurar. Le agradezco mucho. Muy amable. Gracias. Aquí tengo agua. Gracias. Bueno, por una parte, ahora intervendría en las preguntas de la senadora Claudia. Muchas gracias, senadora, por sus palabras y sus preguntas. Por un lado, bueno, pues me planteaba o tocaba el tema de la autonomía del Banco de México. Compartía ya en alguna intervención anterior que, por supuesto, la autonomía del Banco de México es muy importante. Ya señalaba los beneficios que se han obtenido a lo largo del tiempo en nuestra economía, justamente derivado de la institucionalidad autónoma que se le dio al Banco Central, y por supuesto estamos comprometidos respecto a mantener esta autonomía. El arreglo institucional que tiene el banco por mandato de ley, como sabemos, es una junta de gobierno donde hay 5 miembros que entre todos se toman al año 8 decisiones de política monetaria, y como les compartía, y bueno, ustedes lo han visto, ellos mismos lo han señalado, todos los miembros estamos muy comprometidos con el cumplimiento del mandato del Banco de México, y en esta oportunidad de tantos elementos en el ambiente que nos llevan a tener una inflación a niveles superiores de 7%, le agradezco la oportunidad que me da para poder ratificar este compromiso en estos momentos tan importantes. Y por otro lado, me comentaba el tema de revisar el marco regulatorio. Por supuesto, les compartía los avances tecnológicos nos han llevado a la generación de distintos esquemas que pues van a veces más rápido que la regulación. El Banco de México está constantemente revisando, y junto con el resto de las autoridades dentro del propio sistema financiero mexicano, y como les compartía, en conjunto con otras autoridades, otros bancos centrales a nivel global, estamos pendientes y trabajando en conjunto intensamente para poder estar siempre a la vanguardia y cuidar, ante todo, que es uno de nuestros mandatos y preocupaciones que compartía yo en mi planteamiento inicial, la protección de todos los usuarios del sistema financiero. Entonces, con muchísimo gusto le podemos compartir con mayor detalle todas las tareas y labores que estamos haciendo al respecto. Pero le compartiría el compromiso que tenemos de seguir manteniendo esto como uno de nuestros mandatos prioritarios de proteger a toda la población. Muchas gracias por sus preguntas, senadora. Discúlpeme, me estaba saltando una pregunta, la primera que usted me hizo, de qué medidas adicionales para el control de la inflación pudiera tomar el banco y cómo se implementarían. Le compartiría en primer término la herramienta con la que cuenta el Banco Central para la política, para implementar o para tomar las decisiones de política monetaria, es la tasa de interés. Como señalaba, el Banco de México tiene 8 decisiones al año, en donde la Junta de Gobierno se reúne, se revisan los datos de las variables relevantes, y en cada momento, en cada decisión, se revisa todos los elementos que puedan ser importantes para poder tomar la decisión. Quisiera compartirle que adicionalmente a esto,
hay un elemento que considero sumamente importante que complementa a la tasa de interés, y ya lo compartía hace unos momentos. El tema de la comunicación de un banco central, y lo comentaba también la senadora Minerva y algunos otros de ustedes, es fundamental. Dar certidumbre a la población mexicana de que el Banco de México tiene un compromiso al 100% con mantener la meta del 3% es muy importante. Y en el Banco de México, a través de los distintos instrumentos que tenemos, por un lado, las minutas que se hacen públicas o recientes cambios que se incorporaron el año pasado respecto a que en cada decisión se publica la actualización, por un lado, de los pronósticos, donde se observa los pronósticos de la inflación, donde se observa cuál es la perspectiva, qué es lo que estamos viendo en el Banco de México respecto a esta variable tan importante para, bueno, la variable de nuestro principal mandato, junto con algunas otras, son las que utilizamos en todo momento para ratificar y buscar anclar las expectativas. Entonces creo que la comunicación es el otro elemento muy importante que nos ayuda a buscar esta convergencia de la inflación en el horizonte de pronóstico de los 8 trimestres que yo comentaba. Le agradezco mucho la oportunidad que me da de compartir esto. Muchas gracias, senadora. Senadora Minerva, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, una era sobre el tema justamente del papel que juega pues las autoridades del propio Banco de México respecto a la comunicación que tienen que llevar a cabo para dar certeza pues a los distintos actores económicos. Por supuesto, coincido totalmente con ustedes, un rol muy importante que, como señalaba en las distintas instancias que tenemos, de los distintos informes, en cada decisión de política monetaria que se tiene a lo largo del año, se da a conocer y se ratifica la visión de la Junta de Gobierno respecto a la convergencia de nuestra meta, en qué horizonte lo estamos viendo. Y aprovecho para compartirlo, bueno, ya lo señalaba en el discurso, estamos viendo la convergencia para la inflación hacia el cumplimiento justamente del horizonte de pronóstico, es decir, a principios de 2024, que como señalábamos lo movimos recientemente ante los eventos que están acaeciendo a nivel global. Por otro lado, me preguntaba sobre qué podría hacer el Banco de México en términos del crecimiento. El mandato del Banco de México de cuidar… no, gracias. Mi pregunta era respecto de la secrecía del anonimato con que se emiten las opiniones de los subgobernadores. Claro. Aquí le complementaría el tema de la máxima publicidad, por supuesto que es muy importante. Se dan a conocer como usted bien señala, la posición de cada uno de los subgobernadores y una servidora días después de que se toma la decisión. Sin embargo, en este momento la normatividad que tenemos nos lleva a que las minutas, o más bien el quién haya tomado cada una de las decisiones, sí se publican, pero 3 años después. Entonces, ahora estamos viendo… ¿Cuál sería tu opinión de hacer un cambio legislativo en ese tema y de fortalecer los requisitos en favor del… Claro, aquí me gustaría, bueno, simplemente señalar, nosotros somos respetuosos de lo que mandate la ley. En este momento le compartiría, bueno, dado que las circunstancias actuales que tenemos son estas, pues nosotros estamos dando cumplimiento a ello. Y respecto a las políticas, respecto al crecimiento económico, también quisiera compartir, bueno, las políticas vinculadas al crecimiento no caen directamente en el ámbito exactamente, son del Ejecutivo, entonces también nos gusta ser respetuosos como
ellos lo son con nosotros respecto a la opinión al respecto. Lo que le compartiría es desde el punto de vista o desde el ámbito del Banco de México lo que hacemos para contribuir al crecimiento desde nuestras facultades es justamente trabajar para que la inflación converja en el horizonte de pronóstico. Le agradezco mucho, senadora. Perdón, porque yo me estoy tardando. Ya te extrañaba, amiga, ya te extrañaba. Porque ya no sé ni dónde dejo. Perdón. A la senadora Gina, que me planteaba algunas preguntas. Muchas gracias, senadora. Espero no omitir alguna. Por un lado, me preguntaba qué opinamos sobre la posibilidad de implementar control de precios para combatir la inflación. Lo que le compartía es, no conocemos detalles sobre los posibles planes que pudiera tener el gobierno federal al respecto. Estaremos, atentos si surge algo, pero hasta el momento han optado por dar información sobre establecimientos en algunas materias donde se pueden adquirir productos a más bajo precio, lo cual es muy importante porque da información al público en general y fomenta la competencia económica. Y por la otra parte, le compartiría, desde nuestro ámbito, queriendo también ser muy respetuosos con las decisiones que en su momento pudiera tomar el gobierno federal. De nuevo, le ratificaría que nosotros seguiremos actuando en el ámbito de nuestra competencia para buscar que la inflación converja en el horizonte de pronóstico. Y también, me parece que tengo aquí otra pregunta de usted. Me preguntaba sobre el clima de negocios que aprobemos para 2022. Por un lado, señalaría aquí los datos que tenemos previstos para el crecimiento económico, por un lado, que es un reflejo de esto. Como compartía, tenemos una estimación de entre 1.6 y 3.2 para 2022 con un dato puntual de 2.4. Y por otro lado, algo que es reflejo de esta confianza que están teniendo los inversionistas es el comportamiento de las variables económicas que tenemos, como las tasas y el tipo de cambio. El tipo de cambio está en niveles, ha estado en general en niveles estables, por supuesto con algunos periodos de volatilidad asociados a estos elementos que hemos tenido, como pues sobre todo al final de febrero, principios de marzo, con el anuncio del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hubo una cierta volatilidad, sin embargo, pues el tipo de cambio ha regresado. Y pues creemos que eso es una señal importante de confianza. Por supuesto, estaremos pendientes sobre si algunas otras variables se modifican para de nuevo pues poder tomar las decisiones en su momento. Gracias. Muchas gracias. La que sigue. Ya falta menos, ¿no? Es que creo que la perdí. No.
senadora Ifigenia. Muchas gracias por sus preguntas. Y me plantea si hay posibilidad de que el mandato del Banco Central se amplíe para impulsar el desarrollo económico. Compartía por una parte, bueno, a partir de el mandato que se le da al Banco de México hace ya varias décadas, el principal objetivo o mandato que tenemos por parte del banco es cuidar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto ha traído varios beneficios, los señalaba brevemente, ha dado estabilidad, ha acotado las expectativas, la inflación está por debajo de 2 dígitos, ha tenido muchos beneficios y creemos que es muy importante que este mandato se continúe en virtud del impacto tan fuerte que puede tener la inflación de darse o de no cuidarse sobre la población mexicana. Y por otro lado, me comenta que, bueno, hasta el momento los aumentos en la tasa de interés de las decisiones que ha tomado el Banco de México, y bueno, yo aquí añadiría, y otros bancos centrales, pues no han servido o no han llevado a una disminución de la inflación. Y efectivamente, derivado de todos los elementos que hemos compartido, como por supuesto la pandemia, las disrupciones en las cadenas de suministro, el reciente conflicto de Rusia-Ucrania, contempla elementos de oferta, de afectación a la oferta, sobre los que por supuesto la política monetaria no puede incidir. Y en este sentido le quisiera compartir que hay otro canal a través del que opera la política monetaria, que de hecho no opera inmediatamente. Cuando se toma una decisión de política monetaria no se ve inmediatamente un impacto para llegar a la inflación del 3%, que es nuestra meta. Sin embargo, ancla las expectativas, que en este momento, lo he reiterado varias veces, no quisiera ser tan repetitiva, pero es muy importante que señalemos o mantengamos nuestro compromiso. Es por ello que en su momento, a lo largo de todas las decisiones de junio a la fecha, el Banco de México decidió tomar estas decisiones de alza de las tasas de interés, primero de 25% durante varios meses y después de 50 puntos base las últimas 3 decisiones. Entonces, es por ello que consideramos muy importante las decisiones que se han estado tomando, y en su momento, en cada decisión, que la próxima es a inicios de mayo, estaremos atentos para, en su momento tomar como Junta de Gobierno, colegiadamente, la mejor decisión que corresponda. Muchas gracias por sus preguntas, senadora. Y me parece que, no sé si omito a alguien. Sí. Sí. Sí, gracias. Senador, perdón, iba a saltármelo sin querer. Me pregunta sobre los aspectos que está o que puede realizar el Banco de México para apoyar al sector turístico, que efectivamente fue uno de los más afectados por la pandemia. Usted ya señalaba, tan solo por una parte se cerraron o disminuyó la movilidad para tomar medidas de cuidado por parte de la población. Y le compartiría que el banco está tomando medidas desde 2 puntos de vista. Por un lado, se tomaron medidas extraordinarias que ya señalaba yo en mi participación para promover un comportamiento ordenado de mercados financieros, esto es, proveer liquidez en caso de necesidad a todo el sistema, con las facilidades que yo compartía, donde se canalizaron créditos a las MIPYMES y a personas físicas. Se beneficiaron más de 400,000 entes económicos, incluyendo empresas
del sector turístico. Hacia adelante, el banco en general estará pendiente de garantizar que las condiciones de los mercados funcionen correctamente, lo que ayudará a proveer a las empresas pues los recursos que requieren para cumplir con sus obligaciones, y que además el crédito, pues como señalaba en mi intervención, ya está empezando a repuntar, que también puede ser un elemento importante. Y por el otro lado tenemos que el impacto en la inflación probablemente también haya tenido, usted lo señalaba, algún impacto en las decisiones de los consumidores, donde pues probablemente han dejado de consumir tanto pues, servicios de turismo como en otros momentos. En este caso, ratificaría que pues, el banco estará atento para tomar las decisiones necesarias para contribuir a mantener la inflación baja y estable, y que en este sentido, bueno, pues no solamente el sector turístico, pero por supuesto el sector turístico incluido, pues se beneficien del control de la inflación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Y me parece que ahora sí, finalmente, el senador Jaime Bonilla. Muchas gracias, senador, y gusto en verlo de nuevo. Me pregunta sobre el tema de la tasa de interés, cuál sería la perspectiva de la tasa de interés interbancaria de equilibrio. La tasa de política monetaria, la decisión que toma el Banco de México, marca una guía para la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Y como señalaba, como compartía, la decisión de política monetaria del Banco de México se toma 8 veces al año. Cuando se toma la decisión, en cada momento de la decisión se analiza las variables económicas relevantes que están vigentes en ese momento. Entonces, no tenemos un pronóstico como tal de la tasa de interés, pero en el futuro, en cada momento, estaremos analizando para poder tomar las decisiones, y la TIE estará relacionada con la tasa de interés de política monetaria que le corresponde tomar al Banco de México en estas decisiones que tiene todo el año. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por sus preguntas. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas, gobernadora. Seguimos con la segunda